sacar de Lucas capítulo 6, a partir del versículo 46. Lucas 6, 46 en adelante. Si quieren buscarlo en sus Biblias, Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice así la palabra del Señor, Lucas 6, 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os invitaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta ha sido la palabra de Dios, palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo como tal. Oremos. Padre Celestial, te pido que unja mis labios, Señor, que pueda transmitir tu mensaje a través de este pasaje, Señor, para tu gloria y para la edificación y salvación de los que escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno está en la escuela, a veces se te da la oportunidad de tocar un instrumento en la banda, y a veces también salen en desfiles y tocan en las calles y van marchando. Cuando estás marchando en una banda, entonces es importante que los pasos estén sincronizados. Se empieza con el pie izquierdo y todos tienen que tener cuidado de que estén marcando la pauta y que estén sincronizados en sus pasos, izquierda, derecha, y también que la fila esté recta. Así requiere un poco de disciplina. Por ahí dicen que había una señora que vio que su hijito estaba marchando en la banda, pero él estaba marchando fuera de sincronización con los demás. Entonces, cuando le tocaba salir con el pie izquierdo, él salía con el pie derecho, y fue el único que marchaba de esa manera. Y la mamá dijo: mira a mi hijo, que él es el único que está marchando bien. Y nos reímos porque la realidad es que el chico estaba equivocado, grandemente equivocado. No estaba sincronizado con los demás en el desfile de la banda. De la misma manera, nuestro pasaje hoy está llamando la atención al problema de llamarle a Jesús Señor sin hacer lo que Él dice. Y empieza con la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, estas palabras del Señor Jesús te hacen dar en cuenta que es imposible tener a Jesús como tu Salvador sin que también sea el Señor, el jefe, el dueño de tu vida. Y aquí Jesús asevera ser el Señor, con una autoridad que sobrepasa la autoridad de todo ser humano, y exige la obediencia subsecuente a sus palabras, y resalta su autoridad, porque como pastor, el pastor tiene cierta autoridad siempre y cuando su enseñanza y su aplicación de la misma sea fiel según las Escrituras y las enseñanzas de Jesús en particular. Pero los pastores no tenemos autoridad en nosotros mismos. El único que tiene autoridad en sí mismo es nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. En este momento
Si puedes imaginar el escenario, el Señor estaba hablando al aire libre a una multitud muy grande y la mayoría de ellos le llamaban Señor, Señor, pero muchos de ellos no hacían lo que Él decía. Y les llama la atención con este interrogante: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Asimismo, muchos hoy en día profesan a Cristo, pero no le obedecen. Saben lo que dice Dios, quizás entienden lo que dice Dios, pero no hacen. Y algunas veces adrede ignoran los mandamientos más básicos, pensando que como que Dios le ama de todas maneras, no importa, o que Dios va a obviar su rebelión intencional. Ese estado, hermanos, es precario y pone en tela de duda la salvación que actúa de esa manera. Bien dice John Murray en su libro La redención consumada y aplicada lo siguiente: es muy importante observar que la fe que es para salvación es la fe que va acompañada de aquel cambio de pensamiento y actitud. Demasiadas veces en los círculos evangélicos no se comprende ni aprecia la enormidad del cambio que la fe indica. Hay dos falacias. La primera es remover la fe del único contexto que le da significado, y la otra es pensar en la fe en términos simplemente de decisión, y de una decisión más bien barata. Hablando de la necesidad de tener a Jesucristo como tu Señor, Andrew Murray toca el tema de hacer una entrega de toda tu vida al señorío de Jesucristo, y describe una dedicación no dividida de esta manera, citando la palabra de un rey que tuvo que someterse a otro rey. Y ese rey dijo en esa instancia al rey: tuyo soy y todo lo que tengo. Comenta Murray lo siguiente: no guardes nada de él, es decir, no escondes nada de él. Entrégale toda tu mente con los pensamientos, todo tu corazón con todas tus emociones, tu boca con todas tus palabras, tus manos con todo tu trabajo. Una entrega total de toda la vida. Pero en esta vida entendemos que somos carne y hueso y que nosotros fallamos y tenemos defectos y a veces resbalamos o tenemos una caída. ¿Qué hacer en este caso? Dice el señor Murray un poco más. Él dice: es muy importante que mantengas tu entrega al Señor. Si resbalas en algo, reafirma tu entrega a Él, aunque lo tengas que hacer con un pesar de haberle fallado. Puedes decirle algo así: Señor, tú sabes que yo me entregué a ti totalmente, tuyo soy. Y confirma tu entrega. Mientras pasan los años, entenderás más y más lo que es tenerlo todo entregado a Cristo. Así que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer lo que yo digo? La próxima frase de nuestro texto también es muy interesante, porque dice: todo aquel que viene a mí. Vamos a pensar en esto un poco. Una cosa es venir a Cristo por tu cuenta. ¿Te parece buena idea? Quizás tú le quieres robar, quieres darle la oportunidad a Jesús, como algunos dicen. Pero otra cosa es venir a Cristo porque el Padre te trajo. Cristo hablaba de esto en varias ocasiones. Cito algunos. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. En otra oportunidad, en Mateo 22, versículo 14, Él dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Y en Juan 6:37 dijo:
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué obra maravillosa cuando el Padre te hace venir a Cristo. En primer lugar, te hace escuchar y entender su palabra. En segundo lugar, hace una obra profunda en tu corazón porque te hace nacer de nuevo, el cual resulta en la transformación de tu vida ya con un nuevo deseo, una nueva disposición de querer obedecer la palabra de Cristo, de querer edificar tu vida sobre la palabra de Dios. ¡Qué obra maravilla que hace Dios! Esa es la obra de Dios que resulta en que tú seas como el hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vivirás una vida centrada en su palabra. Y es por eso que debemos orar, debemos ayunar cuando Dios lo pone en nuestro corazón. Y por eso es importante que como iglesia nosotros nos encontramos en grupos de oración para orar y pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre la comunidad. Entonces, recalco, el Señor dice que quien escucha su palabra y las hace será semejante al hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Ahora quiero explicar un poco el trasfondo geográfico o el contexto geográfico más bien de esta expresión que Cristo tiene, de un Señor que edifica su casa sobre la roca. Y dice que cuando vienen las inundaciones, el río golpea con ímpetu contra la casa. Entonces, ¿a qué se refiere? Lo que se refiere es que en las áreas desérticas, áridos, de la tierra prometida, es decir, Israel, en esa tierra es rocosa y hay muchas lomas. Y por ser un lugar tan seco, pues hay ríos, por cierto, pero durante el invierno y durante la primavera me dicen que hay aguaceros muy fuertes que duraban hasta 3 días en la antigüedad y posiblemente hasta el día de hoy. Con todo, con los aguaceros que vienen en un lugar desértico, lo que hacen es que rellenan las causas de los ríos y los ríos se desbordan y como que es un aguacero, ya hay mucha corriente y el agua del río golpea contra la casa. Y si la casa está fundada sobre la roca, no se mueve porque está fundada sobre la roca. Tú y yo hemos visto videos de casas que están en la orilla del mar que debido a una inundación colapsan y es muy penoso ver eso. Pero él no está hablando de un mar ni de un huracán, sino que él estaba hablando en un contexto geográfico particular de aquel entonces. Y la gente que vivía en esas áreas sabían que cuando venía un aguacero y se desbordaba los ríos, entonces dejaba una capa planita y hermosa de arena que a cualquiera que no sabe ni entiende diría, aquí sería lindo construir una casa. Pero la gente que vive ahí, los oriundos de ahí, ni locos van a hacer eso a menos que caven y ahonden profundo para hacer la fundación sobre la roca. Porque si no, la casa no tiene fundamento, viene el río, sube el río con el aguacero y el agua es muy poderosa, tiene una fuerza impresionante y tumba la casa que no tiene fundamento. Entonces, hay que pensar qué representa los ríos que dan con ímpetu contra la casa. Se refiere a todo problema, oposición espiritual, pruebas, persecución, cualquier sufrimiento, circunstancias deprimentes. Esos ríos que golpean contra tu casa puede ser todo tipo de lágrimas,
traiciones, traumas, ofensas, daños. También otro río que golpea contra tu casa puede ser también argumentos de los escépticos, de los inconversos, de los apóstatas, de los infieles, que golpean contra la base de la fe. Pero si tú estás fundado sobre su palabra con un corazón no solo para saber y entender, sino para vivir de acuerdo a la palabra, contando con el nuevo nacimiento que ocurrió en tu corazón, tu casa no se va a mover, sino que vas a perseverar en los caminos de Dios y la gloria sea para Él. Tú quedarás firme e inmovible por la gracia de Dios. Quiero que notes un poco el versículo 48, que dice: semejante es al hombre que, al edificar su casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Requiere dejar que el Espíritu Santo cabe y ahonde en tu corazón para taladrar, no solamente por las emociones y tampoco para solamente informar tu mente, sino para llegar a la roca de tu voluntad. Es decir, que tú tienes un corazón ya dispuesto a obedecer a Dios por la gracia de Dios. Lo explico en términos de lo que Jesús dijo a Nicodemo. ¿Te acuerdas que ayer cuando Jesús habló del concepto de nacer de nuevo? ¿Por qué dijo eso? Él dijo eso porque Nicodemo, siendo un buen judío, se consideraba correctamente que pertenecía al pueblo de Dios, según el pacto de Dios con su pueblo. Pero para tener la salvación, no basta nacer como judío, sino tenía que nacer de nuevo, o sea, tenía que nacer espiritualmente. Y ahí mismo en Juan 3 dice: lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Qué bueno que tú naciste judío, excelente, que Dios bendiga a los judíos. Pero todo el mundo tiene que nacer espiritualmente y no contar con su raza ni nacimiento físico, sino con su nacimiento espiritual. ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes la nueva naturaleza? ¿Eres como el hombre que cava y ahonda para establecer tu fundamento, para obedecer y hacer lo que dice el Señor Jesús? Yo espero que sí, porque si no, debes pensarlo un poco y hablar con Dios al respecto. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. ¿Cómo es el impacto de la palabra de Dios en la vida de uno cuando Dios está tratando con uno? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las conjeturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esa maravillosa obra de Dios en tu vida, se produce en ti una voluntad rendida a Él. Y con eso que Dios ha hecho en tu vida, tendrás la perseverancia frente a los obstáculos, tendrás la resistencia frente a las pruebas y sufrimiento, y tendrás la resiliencia frente a la oposición de quien sea. Es necesario que seas como el hombre sabio. Parte de eso es tener claros los principios bíblicos para cada área de tu vida. Obedecer a Jesús, ¿cuándo? ¿Los domingos nomás? No, los 7 días en todo lo que haces. Tener claro principios bíblicos que son directrices, que te dirigen, que te orienten en los aspectos de la vida. Por ejemplo, el horario del día, para que separes tiempo para estar con Dios y también cumplir con tus muchas obligaciones. Esto lo haces con principios bíblicos. Otro principio bíblico es tomar en cuenta el ritmo de la semana, para que guardes el día de reposo, es decir, el día del Señor, el domingo.
Y los sábados en la noche no tiene sentido estar afuera tarde o farrear, como dicen aquí. De hecho, no hay que farrear. De hecho, no hay que estar en pachangas y fiestas y perdiendo el tiempo hasta muy tarde, el sábado por la noche y ninguna noche, porque es un desperdicio. Pero no es sabio acostarse tarde el sábado por la noche, porque tiene que levantarse el domingo por la mañana para llegar a la iglesia a tiempo y temprano. Entonces, informa el ritmo de tu semana. Principios bíblicos para el trabajo. Tú estás ahí para glorificar a Dios en el trabajo que tengas. Quizás es un trabajo humilde, o quizás es un oficio bonito, quizás paga bien, quizás no paga bien. Pero el trabajo que tienes, tus fuerzas, es para glorificar a Dios, porque el principio bíblico exige que nosotros lo hagamos para la gloria de Dios, que seamos rectos, cumplidos, responsables y también contando con la bendición de Dios. Por ejemplo, si tienes un trabajo que no te gusta o un trabajo que sientes que debes cambiar, entonces ora a Dios para que el Señor te dirija. Pero cual sea el trabajo que tengas, hazlo para la gloria de Dios. Y todo trabajo que produce es valioso. Entonces queremos glorificar a Dios siendo trabajadores disciplinados, diligentes y productivos. Hay un montón de principios bíblicos para la familia. Hay que educar a los hijos a respetar la autoridad, a comportarse bien en la iglesia, a respetar la autoridad de mamá y papá. Es necesario tener armonía en el hogar. La Biblia manda que los matrimonios deben ser saludables. En una oportunidad, un amigo tenía problemas con su matrimonio y llegó a ser algo grave, porque la esposa estaba harta ya, y quería que cambie. Entonces era preocupante la situación de mi amigo. Y mi amigo, entonces, ¿qué hace? Él se pone a orar y buscar de Dios y empezó a revisar los pasajes bíblicos que tienen que ver con el matrimonio. Y Dios hizo una obra en su vida porque él se dio cuenta que cuando estaba orando sobre lo que dice de Efesios 5, que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces sintió un quebranto muy grande porque él comentó de que se dio cuenta que él tenía que entregarse a ella como Cristo se entregó para la iglesia, pero fue que ella se entregaba por él. Y nunca he visto un testimonio tan lindo de un impacto de la palabra de Dios en la vida de alguien con luchas en su matrimonio. Gloria a Dios. Los principios bíblicos hacen que nosotros estemos viviendo como Dios quiere y que estemos firmes, que nuestro matrimonio sea firme, nuestra familia sea firme y saludable por la gracia de Dios. Principios bíblicos en fin para toda etapa de la vida. Principios bíblicos para la adolescencia, para la juventud, que es la adolescencia. ¿Es un plazo de tiempo para ser irresponsable y ridículo? No. Es la entrada hacia la adultez. Es la entrada oficial de dejar de ser niño y llegar a ser adulto. De eso se trata la adolescencia, porque quiero remarcar como adulto y ser responsables y ejemplo durante la juventud. Mucho cuidado, porque la cultura dice a adultos que los jóvenes pueden ser locos, irresponsables y temerarios y pues desentrenados. Pero no seas así. Arma tu vida, orienta tu vida con principios bíblicos. En fin, hacer las obras de Jesús, o sea, cumplir con los mandamientos de Jesús, informa toda la Biblia y todo lo que hacemos queremos hacer para la gloria de Dios. Y esto es algo lindo, porque así, entonces, no se mueve tu casa, no será sacudida tu casa, vas a estar firme, vas a perseverar, glorificarás a Dios de una manera muy hermosa.
¿Qué de lo contrario entonces? De la persona que oye y sabe lo que dice Dios, pero no hace. Cristo dijo esto, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que el que oye sus palabras y no las hace es como un hombre necio, que decide construir sobre la arena, el cual no lo hace la gente oriunda de él ni loco. Es un desatino muy grande, es una insensatez total. Porque si viene un aguacero, se tumba la casa, se lava toda la arena y la casa queda totalmente destrozada porque no estaba fundada sobre la roca. Si por ejemplo estás hablando con alguien, tú le exhortas, tú le des una amonestación, porque la Biblia dice que tenemos que animar y cuidarnos unos a los otros y a veces tenemos que exhortar un poco unos a otros. Pero si es una cosa grave y básico de la vida cristiana, si la persona dice, bueno, yo sé eso, sabe lo que dice Dios, entiende lo que dice de Dios, pero no ahonda en su corazón para que entre la palabra en su vida, porque su voluntad no ha sido regenerada por Dios. El agua puede ser una fuerza que destruye casas. Un matrimonio puede terminar en divorcio. Un hogar puede estar lleno de problemas. Los niños pueden ser traumatizados por no obedecer las palabras de Jesús. Así que es peligroso desobedecer a Jesús. Sobre todo si sabes sus palabras y no las haces. Es peligroso. Fue grande su ruina. Colapso moral, naufragio espiritual, desintegración del hogar, apostasía. Y en el día de juicio se encontrará con una ruina eterna. Yo no quisiera eso para mí. Yo no deseo eso para nadie. Yo con una expectativa que Dios haga la obra en mi vida, lo desearía. Que tú seas tocado por Dios de tal manera que tú quieres vivir según la palabra de Dios, en gratitud por la salvación, porque la salvación es un regalo que no puedes ganar ni merecer, pero si tú eres salvo, querido, debes obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa si no? Hebreos 6 tiene una advertencia muy grande para personas que saben mucho y han estado en la iglesia y han experimentado la presencia de Dios, pero sin nacer de nuevo. Y dice así, Hebreos 6, 7, 8. La tierra que bebe lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquella por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Gloria a Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué advertencia nos dan las Escrituras? Cristo dijo algo parecido en Juan 15, 6, diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y para reiterar del pasaje de hoy, Cristo ha dicho, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Qué clara es la advertencia de las Escrituras, del peligro de escuchar la palabra de Jesús y no obedecerla. Pero también quiero terminar recalcando la promesa que se encuentra en este párrafo en Lucas capítulo 6. Y yo quisiera que con todo tu corazón puedas recibir esto
como la promesa que marca tu vida. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Oremos. Oremos, vaga que releva, yo lo vaya en endereza, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te suplico que todos que han escuchado este mensaje sean por tu gracia y por tu misericordia, como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca para que nadie ni nada le haga recaer o desviar. Oro en particular por quienes me escuchan y ahora mismo están sufriendo pruebas, desánimos, tentaciones, para que permanezcan en tu gracia. Mi oración es que todos que me escuchen sean como el hombre sabio, que diariamente es renovado y fortalecido en su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga y te haga ser como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Bendiciones.